Chicos, ¿qué tal? Ya esta clase vendría a ser la última, ¿no? El capítulo 24 del curso Historia Universal para el aula de Básico 2. El tema es repaso, ¿no? Porque ya con la contrarreforma de esa manera concluíamos con los temas y luego estaban las 20 preguntas a resolver, ¿no? Que corresponden al repaso. Pero como siempre nos pidan o nos piden, ¿no? Que nuestra clase sea entre 30 a 40 minutos, mínimo o máximo. Eh, los temas del balotario los vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? No necesariamente las preguntas, sino los temas que están dentro del balotario. Y para ello he buscado algunos cuadros, que son los mapas conceptuales, y de esa manera explicar un poco, ¿no? Cada uno de estos temas. Quizá no he encontrado todos los temas en sí, pero los más trascendentales, ¿de acuerdo? Entonces espero de alguna manera apoyarlos en ese aspecto, porque sé que la última evaluación tiene que ver con los balotarios, ¿de acuerdo? Y luego también están las 20 preguntas que corresponden, ¿no? A este capítulo 24, que es el repaso, ¿de acuerdo? Y bueno, también ya saben que de esta manera culminamos y nos despedimos de este año 2020, ¿no? De este año escolar, ¿está bien? Repaso, ¿no? Obviamente con el fondo navideño y todo para estamos sintiendo, ¿no? Todo el espíritu navideño. Y bueno, tenemos aquí el primer mapa conceptual que habla acerca de las cruzadas, ¿no? Ustedes saben que las cruzadas, la guerra de los 100 años, la peste negra, entre otros acontecimientos, fueron muy trascendentales durante la Edad Media, ¿no? La Edad Media tuvo pero muchas crisis políticas, tuvo, ¿no? Momentos de tensión, pandemias, ¿no? Que lo hemos presenciado, ¿no? En este año. Entonces, ya creo que en ese aspecto ustedes ya tienen bien en claro, ¿no? Cómo se ha desarrollado una pandemia. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de estas cruzadas o nuevamente, ¿no? Recordar un poco respecto a este tema, ¿no? Dice, origen, no se nota muy bien esa parte de ahí, pero vamos a decir, ¿no? ¿Quiénes van a ser el Occidente y Oriente, ¿no? Definición, expediciones militares para tomar Jerusalén y recuperar los lugares santos para los cristianos, luego de lugares santos también en manos turcas, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que son expediciones o son la forma o la reunión de ejércitos de los grandes señores feudales con un pretexto, ¿no? Tomar Jerusalén. Aunque realmente habían otros motivos de por medio, pero el pretexto más importante o el más trascendental va a ser el hecho de recuperar la Tierra Santa, que es Jerusalén, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, este lugar permite, ¿no? O es tolerante a la diversidad religiosa porque en ese lugar habitan los judíos, están los cristianos evangélicos, los cristianos católicos, están los musulmanes, entre otras creencias, ¿de acuerdo? Pero anteriormente ese fue el pretexto para que entre Oriente y Occidente hubiera, ¿no? Este momento de tensión. Dice, ¿cuántas? Hubo 8, pero aparecen acá 9, ¿no? 8 cruzadas. Y dice, ¿no? Primera cruzada, cruzada de Pedro el Ermitaño y Walterio el Indigente, y también la cruzada de los príncipes o varones. La segunda cruzada en 1045, convocada a Eugenio III, liderada por los reyes, ¿no? La segunda cruzada es la cruzada de los reyes, también lo conocen. No, la tercera. Luego la tercera es la cruzada de los reyes, liderada por Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León, ¿no? Luego está la cuarta cruzada, proclamada por Inocencio III, que es de los comerciantes o mercantiles, también conocida como la Cruzada Latina, predicada por Fulco de Neuli, emprendida por Balduino IX y por Bonifacio II, ¿no? Quinta Cruzada, proclamada por el Papa Honorio III, dirigida por Andrés II y Leopoldo IV. Sexta Cruzada, emprendida por Federico II de Hohenstaufen, fue pacífica y se resolvió diplomáticamente. Séptima Cruzada, dice, dirigida por Ricardo de Cornelis y Teobaldo IV,
toma y saqueo de Jerusalén y muerte de 30.000 cristianos. Octava cruzada liderada por Luis IX y la última dice emprendida por el príncipe Eduardo de Inglaterra. Realmente esta última no ocurrió, ¿no? Son solamente 8 cruzadas, ¿de acuerdo? También lo que yo les he comentado en clase son apenas 8 cruzadas. Y luego dice, ¿cuáles eran las consecuencias de estas cruzadas? Pérdida de autoridad política de señores feudales, poder de los reyes, debilitamiento del sistema feudal y fortalecimiento del comercio. Es decir, que para el siglo XIV las cruzadas van a ser como un antecedente para que posteriormente surja la Edad Moderna, ¿no? Surja este renacimiento comercial, donde en un principio, como ustedes saben, no hay una lucha entre Occidente y Oriente, ¿no? Principalmente por el tema religioso, y más adelante ya se olvidan, ¿no? de estos enfrentamientos, etcétera, y ¿qué hacen, no? Velarán más por sus intereses económicos y de esa manera se lleva a cabo renacimiento comercial, ¿de acuerdo? Gracias también a la reflexión que van a hacer frente a este gran acontecimiento conocida como las cruzadas, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿ganamos alguna cruzada? Bueno, ganaron alguna cruzada. Apenas ganaron la primera cruzada, ¿no? Y el resto va a ser más victorias por parte de los turcos, ¿de acuerdo? De los turcos. Luego está la Guerra de los 100 años, ¿no? Es una guerra de dinastías, ¿no? ¿Quién va a dominar? Está un enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra la dinastía que va a enfrentarse durante todo este conflicto será la dinastía Plantagenet, mientras que para Francia la dinastía más trascendental o importante será la dinastía de los Capeto, ¿sí? ¿Cuántos años va a durar? Si bien se llama, ¿no? Guerra de los 100 años, pero dura 116 años, ¿no? Dice, duró desde 1337 a 1456. Y ojo, también cabe mencionar que hubo una tregua, ¿no? De aproximadamente entre 40 años por el tema, ¿no? De toda la peste negra, ¿no? Que ya ustedes han conocido por los videos que se les ha enviado. Luego, se dividen en 2 periodos, ¿no? Luego dice, se acabó con el sistema feudal. Ahí estamos viendo que se va perdiendo poco a poco el poder de los señores feudales y va la Iglesia Católica como la institución más importante, ¿no? Y luego esta institución va a avalar bastante a los reyes principales, ¿no? Y va a haber un momento en que tanto lo va a apoyar que al final estos reyes terminan desplazando a la Iglesia Católica. Cuando se da este desplazo entre ambas clases sociales o ambos, ¿no? instituciones importantes, se da también el paso, ¿no? de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Luego dice, determinó el comienzo de la Europa moderna, ¿no? Lo que les estoy mencionando. Luego se unificaron los Países Bajos. Luego se comenzó porque Inglaterra invadió Francia, perdón. Luego también vamos a ver la participación de un personaje muy importante que es la Juana de Arco, quien va a ser clave para la victoria francesa en la batalla de Orleans, de ahí su apodo, ¿no? La Dama de Orleans, a partir de 1429. Es decir, durante todo este conflicto, quien se sentía ganador, quien se sentía triunfador, quien había dominado todo o gran parte del conflicto va a ser Inglaterra. Pero este personaje del cual estamos hablando es tan trascendental que va a dar un giro a la historia, ¿no? ¿Qué hará? Va a generar un espíritu, ¿no? Un espíritu nacionalista, un espíritu por apoyar, ¿no? a su rey, etcétera. Y de esa manera van a lograr vencer en Orleans, ¿no? A partir de eso sí que va a haber más ¿no? derrotas para Francia, pero eso ya no los va a milanar, sino que le va a impulsar para luego terminar venciéndolos, ¿no? ¿Y cuándo culmina? El 17 de junio de 1453. ¿Y qué ocurre después? Posterior a esta guerra de los 100 años, la famosa guerra de las 2 rosas, ¿no? Luego del desprestigio que sufrieron los Plantagenets, tras haber perdido la guerra de los 100 años,
aparece, ¿no?, un conflicto de dinastías, de las casas como la casa York y la casa Tudor, ¿no? Perdón, la casa Lancaster. Entonces, estas dos casas van a enfrentarse y luego van a llegar a una conclusión, ¿no? Que solamente mediante una alianza matrimonial se puede lograr la unificación. Entonces se casan, ¿no? Isabel de York y Enrique de Tudor, ¿no? Y de esa manera la dinastía Tudor va a imponerse en aquella época, ¿de acuerdo? Luego hablamos acerca, o bueno, también está en su balotario, lo que vendría a ser la reconquista española, ¿no? ¿Qué es reconquista? Adquisición de territorios del Al-Ándalus, es decir, uno de los califatos, por parte de los reinos cristianos del norte, ¿no? El Al-Ándalus es un califato de Córdoba, ¿está bien? Y van a ser tomados por los cristianos, ¿no? Esta reconquista tiene dos fases, predominio musulmán y predominio cristiano. E incluso cuando yo hablaba en clase con ustedes respecto a esta clase les mencionaba, ¿no? Acá tenemos 4 estandartes, ¿no? De los 4 reinos de esta península ibérica, con excepción de Portugal, ¿no? Porque de Portugal tenía otra costumbre, otro lenguaje y obviamente también era en algún momento fue una potencia, ¿no? Entonces solamente nos quedaban estos 4 reinos, pero también vivían en conflicto porque no eran uno solo. Entonces vamos a ver que de estos 4 reinos el más poderoso va a reunir a su ejército, los va a preparar y poco a poco irá sometiendo, ¿no?, a cada uno de estos otros reinos. Y el principal o el más adinerado o el más capaz era el reino de Castilla-León. Y luego está, ¿no?, Aragón, Navarra y finalmente Granada, que ahí hay también una diferencia porque los tres primeros son de creencia católica, mientras que el de Granada es de creencia musulmana, ¿no? Dice predominio musulmán del 711 a 1031 y predominio cristiano de 1031 a 1492, cuando se da el descubrimiento de América, ¿no? Formación y consolidación de los reinos cristianos. Dice, reinos occidentales, ocupación de la submeseta norte, avance hacia el a la submeseta sur, ocupación de Extremadura, Andalucía y Murcia, ¿no? Entre el siglo XVI al siglo XVIII. Y los reinos orientales, ocupación del Valle del Ebro y ocupación de Valencia y Baleares, ¿no? Entre el siglo XI al siglo XIII, ¿de acuerdo? Luego también, nuevamente, respecto a esta reconquista, hablamos, ¿no?, primero del periodo de los musulmanes con su Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, ¿no?, el periodo de la Iglesia Católica con sus reinos cristianos. Reconquista, adquisición de territorios del Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos del norte entre los siglos VIII y XV, ¿no? Y luego la repoblación, instalación de pobladores en las áreas previamente reconquistadas entre los siglos VIII y XIII. Protagonistas, primero campesinos libres, después reyes, grandes señores, monasterios y órdenes religiosas. Luego tenemos formación y consolidación de los reinos cristianos, ¿no? Y acá tenemos Castilla y León, Aragón, Navarra y Portugal, ¿no? Reinos cristianos, por si acaso, no vayan a confundirse y decir, misa, ahí falta Granada. No, ahí dice reinos cristianos, Portugal, Castilla y León, Aragón y Navarra. Y Granada no es reino cristiano, es reino musulmán, ¿de acuerdo? Luego que estos reinos se unan, Aragón, Navarra y Castilla y León, de esa manera van a lograr someter a este reino de Granada, ¿no? Luego está el tema de la Edad Moderna, ¿no? Dice, cambios que acompañan a la Edad Moderna. Número 1, fortalecimiento de la autoridad real. Aparece el famoso Estado absoluto, ¿no?, donde el rey tiene el control de todo. Luego, y obviamente como les mencioné, las famosas monarquías autoritarias o absolutistas. Luego dice, redescubrimiento de la antigüedad clásica. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque nuevamente se desarrolla, ¿no?, una ideología de renacimiento, una representación de lo griego y lo romano, ¿no? Y eso se conoce como el arte del renacimiento, ¿no? Nuevamente valorar, ¿no?, toda esta arquitectura, esta escultura, pintura
de los anteriores, ¿no? De las civilizaciones tanto griegas como romanas. Luego dice también el antropocentrismo, que se relaciona principalmente con el humanismo, y también va a dar pie a la reforma religiosa, ¿no? Que ya ustedes conocen, porque se da una ruptura entre la Iglesia Católica y uno de sus fieles más importantes, que será Martín Lutero. Y finalmente se da también los descubrimientos geográficos, ¿no? Principalmente van a seguir explorándose territorios del Asia, también África, pero algo novedoso será el descubrimiento de América, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a desarrollar ahora sus 20 preguntas del repaso y luego nos despedimos de esta clase y de este año escolar, ¿no? Con Historia Universal. La Guerra de los 100 años fue de origen puramente sucesorio y feudal, pues su propósito no era otro que definir quién sucedería a la rama principal de los Capetos. Las familias que se disputaban dicha sucesión fueron los Valois y los Plantagenet, ¿de acuerdo? La primera fase de la Guerra de los 100 años concluye con la Paz de Bretigny, ¿de acuerdo? Llamado el Conquistador, reconquistó Valencia y obligaría a los musulmanes a retroceder hasta Granada. Alfonso VIII. Alfonso VIII fue aliada del Papa Inocencio, creó la primera universidad de España y logró vencer a los musulmanes españoles en 1212 en las Navas de Tolosa. La causa principal de la primera expansión europea la encontramos en la existencia de rutas de comercio y navegación. Después de dar la vuelta al África, logra arribar a la India, redescubriendo una nueva ruta, Vasco da Gama. No es un factor que favoreció la difusión del humanismo, la emigración hacia Italia de los sabinos bizantinos. Y bueno, luego tenemos, no es correcto respecto al humanismo buscar la reconciliación con la escolástica. No, eso más bien están buscando la ruptura, ¿no? De que la Iglesia Católica los siga sometiendo, ¿no? Entonces buscan la manera de romper con la Iglesia Católica. Creyó haber llegado a las Indias cuando en verdad acababa de descubrir el Nuevo Mundo. Hablamos de Cristóbal Colón. Entre sus obras se encuentran el Moisés, la Piedad, los esclavos, el David, para muchos considerado el primer escultor moderno, ¿no? Nos referimos a Buonarroti. Los mecenas cumplieron en dar ayuda a los artistas del Renacimiento. ¿Quiénes eran los mecenas, no? Eran burgueses adinerados que financiaban, ¿no?, a los artistas para que sigan desarrollando su arte, valga la redundancia, pero para que sigan desarrollando su arte y fueran, ¿no?, personajes trascendentales, famosos, conocidos, tenían el apoyo de estos mecenas, ¿no? Dice, Miguel Ángel tuvo el apoyo del sumo pontífice León IX, mientras que Leonardo contó con el apoyo de la familia Médicis. 4. Es el inicio de la Reforma Protestante, la publicación de las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Es el principal precepto del luteranismo, libre interpretación de la Biblia, ¿no? Por eso se va a encargar de la impresión masiva. Papa que en 1540 confirmó la fundación de la Compañía de Jesús. Nos referimos a Pablo III. No fue una consecuencia del Concilio de Trento, el establecimiento de los seminarios. Condenó a Lutero a la pena de muerte. Nos referimos a la Dieta de Spira. Y finalmente, los fundamentos de la doctrina luterana se expusieron en la Dieta de Spira, y los frescos de la Capilla Sixtina, como la creación y el juicio final, son obras del gran artista del Cinquecento, Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Y bien, chicos, espero que hayan entendido, ¿no?, un poco el repaso que se ha realizado tanto con los organizadores visuales y también las 20 preguntas que obviamente van a tener que ustedes marcar en sus libros. Y no sin antes no despedirme de ustedes de este año escolar con estas palabras, ¿no?
Queridos alumnos, si a mí me preguntaran qué fue el 2020, respondería lo siguiente. Fue aprendizaje. Fue todo un reto realizar la educación a distancia. Sin embargo, puedo decir que nos esforzamos por seguir trabajando en conjunto, tanto alumnos, padres y docentes. También en otros ámbitos el aprendizaje fue constante. El valorar, a cada miembro del hogar y familiares cercanos, a cuidar más nuestra salud, a planear cambios drásticos en nuestras actitudes, etc. Por eso, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la educación es trascendental en cada aspecto de nuestra vida. Te genera un espíritu crítico y te da herramientas para mejorar día a día. Desde mi curso, que es historia, me propuse generar todo lo anterior y creo que lo logré o espero haberlo logrado. Espero poder verlos nuevamente y si no, me quedaré con una grata experiencia al poder haber compartido un hecho histórico con cada uno de ustedes, el cual fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Muchas gracias, familia Universia. Espero que nos podamos ver nuevamente, ¿no? De esta manera me despido y obviamente la frase también, ¿no? Por el tema de las fiestas, que lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedas imaginar. Feliz 2021, cuídense todos y disfruten en familia, ¿no? Siempre con todas las medidas de bioseguridad. Hasta luego, chicos, cuídense bastante.